Bueno, vamos a ver la anatomía del brazo. Entonces, bueno, recordando en el húmero distal, sobre todo, que vamos a tener lo que es el capitelo. Tenemos del lado lateral la tróclea del lado medial, los epicóndilos, sería el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Antes se llamaba epitróclea y epicóndilo, pero últimamente se han llamado epicóndilo medial y epicóndilo lateral. Por encima de los epicóndilos está lo que llamamos las crestas, cresta supracondilia medial y cresta supracondilia lateral. Encima de lo que es el capitellum y la tróclea, vamos a tener una fosita, que es donde se van a alojar en la flexión respectivamente parte del cúbito y parte del radio. En la fosita que está encima de la tróclea, como se va a alojar la coronoide, la apófisis coronoide del cúbito, entonces se va a llamar fosita coronoidea. Igual aquí, como se va a alojar el radio, se va a llamar fosita radial, la cabeza del radio. Y a nivel posterior, sobre todo, tenemos la fosita olecraniana, porque se va a alojar parte del cúbito, el olecranon del cúbito. Igual tenemos allí la tróclea. Igual tenemos el epicóndilo medial y la epitróclea. Epicóndilo medial y epicóndilo lateral, perdón. Y las crestas, obviamente. Cresta supracondilia. Aquí tenemos lo que es el húmero en un anatómico, en un húmero anterior y la parte posterior. Un paciente con una fractura supracondilia bastante distal, se le colocó un sistema LSP, un sistema anatómico de placas anatómicas dispuestas en 90 grados, pero luego falló, el paciente se cayó y se fatigó el material. Posteriormente se le tuvo que colocar un tutor ayudado con alambre. Y bueno, este es una fractura de olecrano. Vemos una reconstrucción en 3D de una tomografía. Ahí va. Un pedacito y posteriormente, este es otro paciente con una fractura del cúbito proximal, a nivel de lo que era el olecrano, y se hizo una reducción con una placa de reconstrucción. Otro paciente con una fractura distal de húmero, una fractura supracondilia, y no tengo la foto postoperatoria, pero quería hacer ver que uno lo que busca es lo que es el capitellum debe estar a este nivel más hacia adelante. Si uno extrapola una línea anterior por toda la cortical anterior hacia abajo, esta línea debe pasar por el medio del capitellum. En este caso no pasa, por lo tanto está patológico. En este caso tiene una fractura. Normalmente, mayoría de las fracturas supracondilias se va hacia atrás el fragmento distal. Estas son una de las planificaciones que me tocó hacer durante el posgrado.
para la fractura. Lo que está en rojo es la fractura y en azul el material que se colocó. Más adelante está esa intervención quirúrgica. En la parte del codo. En cuanto a los planos musculares del brazo, tenemos que el compartimiento anterior y el compartimiento posterior. En el compartimiento anterior tenemos 3 músculos. Estos compartimientos están divididos por los tabiques intermusculares, uno medial y uno lateral. Tenemos aquí de primero el coracobraquial, el braquial anterior y encima el bíceps. Está cubierto por su aponeurosis. Y por detrás, en el compartimiento posterior, el único que está es el tríceps con sus 3 porciones y su aponeurosis. Deltoides, que ya pertenece a la región del hombro. Entonces, en la región anterior tenemos el braquial anterior, coracobraquial, el bíceps braquial. Ahí tenemos sus relaciones con el paquete vasculonervioso. Fijémonos las dos venas, la arteria humeral y el nervio mediano que siempre acompaña a la arteria humeral. Tríceps. Un corte axial. Vemos aquí bíceps, coracobraquial, tríceps. Y aquí sí se ve más el braquial anterior. De hecho, entre ellos dos falta el nervio musculocutáneo, que se coloca como si fuera un sándwich entre esos dos músculos. Entonces, bueno, es un área comprendida que está debajo de la región axilar y por encima de la región del codo. Entonces, en el compartimiento anterior tenemos primero el bíceps braquial. El bíceps braquial es un músculo que entonces tiene dos porciones. Una porción larga que se inserta aquí en el tubérculo supraglenoideo y la porción corta que se inserta en la apófisis coronoide. Recordemos entonces, en el tubérculo en la escápula tiene un tubérculo supraglenoideo y un tubérculo infraglenoideo. En el tubérculo supraglenoideo se inserta la porción larga del bíceps y en el tubérculo infraglenoideo se inserta la porción larga del tríceps, no se nos olvide. Porción larga del bíceps y porción larga del tríceps. Esta es la porción larga. Y la porción corta del bíceps se inserta en la apófisis coronoide. Recordemos que en la apófisis coronoide se insertan 3 músculos. La porción corta del bíceps, el coracobraquial y ACE, que forman entre ellos dos lo que se llama también el tendón conjunto, y hacia medial se inserta el pectoral menor. Todos estos músculos de la región anterior están inervados por el músculo cutáneo, que vamos a ver más adelante cuando veamos plexo braquial. Un nervio musculocutáneo atraviesa el coracobraquial y luego se coloca en la región del brazo entre el bíceps y el braquial anterior. El otro músculo, entonces cuando quitamos el bíceps que está, vamos a decir, en un plano superficial, llegamos a un plano profundo donde hay dos músculos, coracobraquial y braquial anterior. Aquí está el nervio musculocutáneo, como les estaba diciendo, es el único nervio que atraviesa un músculo vamos a decir, de un plano al otro, es decir, de atrás hacia adelante en este caso. Este es el único que atraviesa un músculo así en todo el cuerpo humano. Luego de atravesarlo se posa entre ellos dos, entre el bíceps y el braquial anterior,
Por lo tanto, inerva todos estos músculos, coracobraquial, vicebraquial, braquial anterior, y cuando llega al codo se hace lateral, ya se le acabaron todas los axones motores, queda con los sensitivos e inerva toda la cara lateral del antebrazo. Coracobraquial se inserta desde la apófisis coronoide, perdón, la apófisis coracoides hasta el borde medial del húmero. El braquial anterior, entonces se inserta en toda lo que es la cara anterior del húmero, y termina en el cúbito. Por cierto, no les hablé de la inserción distal del radio, del bíceps. El bíceps se inserta el coracobraquial y tubérculo supraglenoideo hasta la tuberosidad bicipital del radio. En cambio, el braquial anterior se inserta en el cúbito. Esto hace que el braquial anterior sea el flexor por excelencia del codo. El braquial anterior es el flexor por excelencia del codo. En cambio, el bíceps no es flexor por excelencia. Él lo que es supinador. Él derrota el radio. Cuando él se contrae, entonces derrota el radio hacia afuera y hace que entonces el antebrazo se supine. No lo mencioné aquí en braquial anterior, que entonces el distalmente en la tuberosidad bicipital del radio. Entonces bíceps se inserta en el radio, braquial anterior en el cúbito. Aquí vemos entonces todo este poco músculo. Tratemos de ver las leyendas y practicar. Entonces, 7 la apófisis, buscar siempre primero los huesos, apófisis coracoide, y aquí está el número que no lo vemos, pero está abajo. 7 la apófisis coracoide, aquí tenemos 3 músculos que se insertan en él. Porción corta del bíceps, coracobraquial y pectoral menor. Fíjense que confirmo que este es el coracoide porque aquí está un nervio atravesándolo. ¿Quién es este nervio? Músculo cutáneo. Arteria braquial. ¿Quién acompaña a la arteria braquial? Si estamos operando y vemos la arteria braquial, ¿qué nervio lo acompaña? Impelable, el mediano. Más atrás, va yéndose hacia posterior, es el nervio cubital. Lo acompaña al principio, pero después se hace posterior. El nervio cubital cuando va llegando al final del brazo, él viene anterior. Cuando está llegando al final del brazo se hace posterior. En cambio, el nervio radial va por detrás, por el canal de torsión, y cuando se va haciendo distal, cuando ya va llegando distalmente, se hace anterior. Es decir, el nervio cubital traspasa lo que es el tabique intermuscular medial, lo atraviesa hacia posterior. En cambio, el radial viene por el canal de torsión, está posterior y atraviesa el tabique intermuscular lateral hacia anterior. Aquí está otra vez. Plano superficial, bíceps, plano profundo, coracobraquial y braquial anterior. Tenemos el tríceps. Con sus 3 porciones. Este es el nervio cubital y este es el nervio radial que está pasando por el canal de torsión. De todas maneras, estos videos los pueden encontrar en internet, en la página en YouTube, en Anatomía Lion. Fíjense cómo el radial va a pasar a través del cuadrilátero de Bell-Pau, que está formado por los redondos. Redondo menor por arriba, redondo mayor por debajo, hacia medial la porción larga del tríceps y hacia lateral
el húmero. Tabique intermuscular, como les dije, que atraviesa el radio del el tabique intermuscular lateral hacia anterior. Esto es el dorsal ancho, que hablamos en húmero, en hombro, los redondos, infraespinoso, y aquí se te va a formar el deltoral, el deltoide, perdón. Y allá estaba el supraespinoso. Obviamente que el tríceps entonces es extensor del codo. Ayuda a la estabilidad, obviamente también, junto con el deltoides. Por eso se inserta en el tubérculo infraglenoideo. Así ayuda a la estabilidad. Y el bíceps ayuda a la estabilidad también, insertándose en el tubérculo supraglenoideo. Dorsal ancho, redondo mayor. En el tríceps, entonces tenemos que el tríceps, él tiene sus tres porciones. Una porción larga que se inserta en el tubérculo supraglenoideo y dos porciones cortas llamadas vasto medial y vasto lateral. Por supuesto, el vasto lateral entonces se inserta en la cara lateral del húmero y el, y el vasto medial un poco más abajo en la cara medial del húmero. Está inervado obviamente está inervado por el nervio radial que pasa por el canal de torsión junto con la arteria braquial profunda, que es rama de la arteria braquial. Obviamente estos dos son los nervios, nervio y músculo, perdón, y arteria que les surte inervación e irrigación. Fíjense, aquí está. Quitamos el vasto lateral, lo cortamos y vemos como debajo viene nervio radial y arteria braquial profunda. Fíjense, está pasando, como les dije, por em, el triángulo húmero tricipital. Disculpen, el cuadrado de Bell-Pau es lo que pasa es la arteria circunfleja posterior del húmero y el nervio axilar. Por aquí, por el triángulo húmero tricipital, está pasando braquial profunda, rama de la arteria braquial, y nervio radial, que es rama de el fascículo posterior del plexo braquial. Obviamente, esta arteria y este nervio son los que le dan irrigación e inervación al músculo tríceps. Entonces aquí tenemos. Entonces en la región anterior repasamos en el tubérculo supraglenoideo y el apófisis coracoide, perdón, el bíceps, y insertándose distalmente, aquí no lo vemos, en el radio, en la tuberosidad bicipital del radio. Coracobraquial, igualmente con el tendón conjunto desde la coracoides hasta la porción medial, borde medial del húmero. Braquial anterior, toda la cara anterior distal del húmero, braquial anterior hasta el cúbito, aquí en la apófisis coronoides.
Esto sería deltoides, está aquí en borde anterior de la clavícula hasta la parte lateral del húmero. Esto sería en la tuberosidad bicipital, que lo vimos en húmero. Serían redondo mayor, pectoral mayor, dorsal ancho, subescapular y aquí supraespinoso. Aquí entonces la parte proximal del supraespinoso, infraespinoso. Esto es el tríceps en su parte supra, en el tubérculo infraglenoideo con sus porciones. Esa es la porción larga, vasto medial y vasto lateral. Aquí redondo menor y redondo mayor. Y aquí este es un pedacito que el dorsal ancho cuando viene subiendo se inserta un poquito allí. Aquí vemos cortes axiales, vemos como tríceps, deltoides y parte de los músculos, lo que es parte del pectoral mayor y coracobraquial, que ahí van con el paquete vasculonervioso. Igual aquí, bíceps, braquial anterior y tríceps con paquete vasculonervioso a nivel mediano, siempre para cuidarlo. Bíceps, braquial anterior, ya empiezan los músculos del antebrazo, que los veremos la siguiente semana, y tríceps. Aquí tenemos la arteria humeral con sus ramas, obviamente sus ramas musculares para estos, los músculos del bíceps, coracobraquial y braquial anterior, y la rama principal que es esta, la braquial profunda, que va a pasar por el triángulo húmero-tricipital para irrigar, al tríceps. Igual que salen estas los que se llaman colateral interna superior y colateral interna inferior, que van a ayudar a lo que es el circuito del codo. Aquí igualmente, entonces tenemos la arteria medial al bíceps y las venas, sobre todo las venas profundas, porque las venas, sobre todo vamos a hablar de las venas superficiales, porque las profundas van a llevar el mismo recorrido de la arteria. La vena superficial, recuerden siempre, lateral va subiendo la cefálica. Ella va superficial completamente hasta que en la región axilar se drena en la, o sea, se hace profunda y drena en la vena axilar. En cambio, la vena basílica a mitad del brazo aproximadamente se hace profunda y se une a la vena braquial. Entonces, basílica drena en la braquial, cefálica drena en la axilar. Aquí tenemos varios pacientes. Este es un paciente que tuvo una luxación de codo, se cayó de un andamio aproximadamente de una altura como de 3 metros, pero cayó con la mano apoyada y se hizo una luxación de codo que él mismo se redujo en el sitio. Sin embargo, empezó a ponérsele la mano pálida y bueno, en conjunto con cirugía, se decidió hacer la cirugía. Esta vemos como tenía también el hematoma, se le hizo un eco vascular a nivel de la muñeca. Teníamos la posibilidad en ese momento de hacerla en el hospital y se vio que no había ningún tipo de irrigación. Se hizo la intervención quirúrgica y se vio cómo había una sección total de la arteria braquial. Los mismos coágulos fueron los que contuvieron la hemorragia. Esto que teníamos aquí ligado era el mediano. A ver si lo logramos ver aquí. Como pueden ver, arteria braquial, vena braquial, nervio mediano y braquial cutáneo interno que estaría. Si le queda alguna duda, lo que están haciendo es... Ahí lo que estaba palpitando es lo que estaba palpitando allí era la pueden ver, arteria braquial,
vena braquial, nervio mediano y braquial cutáneo interno que estaría. Si le queda alguna duda, lo que está haciendo es... Ok. Entonces luego se tomó injerto de la safena a nivel del muslo y se hizo la anastomosis. Nervio mediano aquí, esto es en el codo, y se vio cómo volvió la irrigación al miembro superior. Bueno, a lo que queda en la parte distal, antebrazo y mano. A rayos X. Después el paciente se volvió a lujar porque ya tenía lesión ligamentaria y bueno, se redujo con un alambre. Entonces aquí tenemos, para repasar otra vez, recordar: deltoides, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor. Tríceps, entonces porción larga del tríceps insertándose en el tubérculo infraglenoideo. Porción vasto lateral, vasto medial. Entre ellos, en el canal de torsión, va el nervio radial pasando primero por el triángulo húmero tricipital. Pregunta de examen es: recorrido el nervio radial en pie, se origina en el fascículo posterior del plexo braquial, pasa por el triángulo húmero tricipital, atraviesa el canal de torsión, pasa por el tabique intermuscular lateral hacia anterior y luego, al llegar al codo, se bifurca en sus dos ramas terminales, que son interósea posterior y rama cutáneo superficial del radio, que es esta que está aquí. Interósea posterior, rama cutáneo superficial, que va debajo del músculo brachiorradial. Aquí, nervio músculo cutáneo, se origina en el fascículo lateral del plexo braquial, atraviesa el coraco braquial, luego se coloca entre el bíceps y el braquial anterior, inervando a estos tres músculos que acabo de mencionar, y al terminar en la cara lateral del codo se hace superficial porque solamente ya va a dar es pura inervación cutánea a la cara lateral del antebrazo. Entonces, el músculo acutáneo, por eso es que se llama así, músculo cutáneo, porque da músculo y para la sensibilidad. Entonces la parte muscular la hace en el brazo y la parte sensitiva la hace en el antebrazo. Nervio mediano, vamos a solamente mencionar que él aquí en el brazo no da ninguna rama. Perdón. No da ninguna rama aquí. Todos ellos los voy a ir mencionando a medida que vamos por las regiones. Cubital se hace posterior. Como les dije, se hace posterior por el canal epitrócleo-craneano, que es cuando nos golpeamos por detrás en el codo y nos da un corrientazo, vemos estrella, es el responsable. Aquí vemos, este es son fotos de dibujos de libros de anatomía, pero anatomía quirúrgica. Vemos como el radial, cuando llega al final, cuando va llegando al codo, se hace anterior. En cambio, el cubital, cuando va llegando al codo, se hace posterior y pasa por detrás del codo. En cambio, el radial pasa por delante del epicóndilo lateral. Y el cubital pasa por detrás del epicóndilo mediano. Igual aquí. Esta es la parte posterior, cubital, y nervio radial por delante. Esta es una intervención que estábamos, una exéresis de un lipoma, y vimos en la región anterior del brazo, y apartando un poco el bíceps, se vio el nervio músculo cutáneo encima de lo que es el braquial anterior, entre el bíceps y el braquial anterior. Este es una intervención quirúrgica donde este es una paciente izquierda. Se ve así todo pálido porque tenía isquemia, o sea, isquemia que habíamos hecho para la cirugía,
y vamos a ver el bíceps. Como el bíceps, cuando hacemos la rotación del antebrazo, se ve que él se mueve. Por lo tanto, entonces ahí vamos a decir, se comprueba que él es supinador. La vamos así. Déjame aquí. Apriéteme aquí para. Así. Con la supinación. Hacer la supinación. Y aquí. Aquí de este lado se ve mejor el músculo cutáneo. Levante aquí. Estamos levantando el bíceps. Exacto. Aquí. Y aquí está braquial anterior. Aquí está. Y obviamente está el músculo cutáneo. Bien protegido. Aquí. Y aquí el tendón bien. Igual aquí. Pienso que este sea el parte del mediano aquí que viene. Sí. Está bien. Gracias, doctor. Ahorita entonces se lo pido. Y bueno, muchas gracias.